Ahora sí, para empezar puntuales, bueno, ya está acá, como les decía, Tania Moreno. Tania Moreno es colaboradora de IMEDI, es parte de nuestro equipo de bienestar y consultoría. Ella es psicóloga de formación. Y bueno, tiene también una maestría en educación basada en competencias por la Universidad del Valle de México, obviamente la licenciatura en psicología, diplomados en tanatología, en enneagramas, en hipnosis, en programación neurolingüística, pero creo que de lo más relevante es que obviamente se ha enfrentado, pues ahorita sí, al tema de cómo realmente llevar a cabo o qué tanto tenemos que hacer o qué podemos hacer como estas áreas de multidisciplina o otras vertientes, como lo veíamos hace ratito en la primer ponencia en la parte de nutrición, cómo se engloba todo esto a una organización, qué tanto le podemos aportar, ¿no? Como les decía al principio también en la bienvenida que decía el doctor Max, estas vertientes de salud ocupacional que viene sí de la parte de los riesgos de trabajo, la parte de wellness o bienestar que viene obviamente como estos hábitos saludables, ¿no? Y que obviamente también aquí tal vez un poco posiblemente de la parte física, de la parte fisiológica, pero sobre todo la parte de well-being tal vez, todo este tema de pues un bienestar más holístico, más multidisciplinario y evidentemente esa línea delgadita que en la parte de salud mental o de factores psicosociales, pues creo que todavía nos cuesta trabajo percibir de dónde sí entra la parte de salud ocupacional y dónde más bien es esta vertiente como de salud holística, integral, de bienestar biopsicosocial, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora sí, Tania, dejo las cámaras y micrófonos para ti. Nada más confírmame cuando ya tengas compartido para yo decirte que todo ok. Según yo ya está compartido, doctora. A ver si, creo que no, porque como yo empecé a compartir, tal vez se te... Déjame ir una ventanita. Sí, no te preocupes. Mientras tanto, bueno, acuérdense, ahí ya se está compartiendo. Mientras tanto, acuérdense, todas las dudas que lleguen a tener, pues pueden ponerlas en el chat, en las preguntas y respuestas. Yo al final voy a estar compartiéndolas con Tania. Y también si nos quieren escribir de dónde nos escuchan, pues ya es nuestra última ponencia del día de hoy. Entonces, ¿desde dónde siguen conectados? Hace ratito veíamos Brasil, Venezuela, Perú y Bolivia, entonces pues ojalá que sigan conectados desde algunos otros países para que podamos intercambiar todavía más conocimiento. Entonces, listo, Tania, ahora sí, micrófonos y cámaras todas tuyas. Listo, doctora, muchas gracias. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Un gusto por acá saludarles. Bien, el día de hoy vamos a hablar respecto a la psicología dentro de la organización como un proceso de mejora continua. Me pareció importante, porque no me deja cambiar. Se trabó. Espérenme tantito porque se trabó mi máquina. No sé por qué. Déjame ver si aquí me deja ir compartiendo. A ver. Exacto, ya, esta sí quiso, la otra se trabó. Bien, me parece importante para comenzar. Pero, danos, ya está, perfecto, listo. ¿Sí? Ok, me pareció importante para poder avanzar al respecto del tema de cómo la psicología o un psicólogo puede impactar dentro de una organización, revisar todo lo que es como el fundamento de la línea del tiempo, ¿no? En 1919, como se puede ver en el slide, hubo un tratado de Versalles. Obviamente yo estoy con puro especialista en salud ocupacional, entonces esto lo saben, pero yo soy bastante nueva al respecto, entonces me estoy también letrando, ¿sí? Aquí, al terminar la Primera Guerra Mundial, se empezó a constituir una organización internacional del trabajo. Obviamente, al venir de una posguerra, pues las cargas de trabajo eran excesivas. Entonces se tuvo que empezar como a regular esta parte. Y es después del Tratado de Versalles que justamente se hace la OIT. Para 1950 ya se establece dentro de la Oficina de Servicio de Seguridad e Higiene, se trabaja con la OIT y se declara ya un entorno psicosocial o se empieza a hablar al respecto de lo que es un entorno psicosocial. Para 1959 ya se da en Gran Bretaña
un acercamiento o la primera reunión entre la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, para empezar a estandarizar hasta dónde era apto, saludable, normar las cosas respecto al trabajo, las jornadas y demás, porque pues antes de esto les decía, ¿no? Eran extenuantes las mismas. Para 1984 ya se establece como tal el Programa Internacional para el Mejoramiento de las Condiciones y el medio ambiente de trabajo. Aquí ya se empiezan como a regular todos estos temas. Para 1998, que son como las fechas más importantes que rescato, al final de la Guerra Fría ya se empieza a trabajar al respecto de todo lo que sería dentro de una política social, todo lo que sería como justo dentro del ámbito del trabajo realizar, ¿no? De 1999 a 2012, igual el objetivo nacional era este, ¿no? Para la Organización Internacional del Trabajo era justo este, que fuera decente el trabajo, que tuviera condiciones seguras. Habla de cómo se dio también incluso una reducción a esta parte de la pobreza en este año 2015, después por parte de la OIT. Y finalmente, hacia el 2017, pues ya se aplican como normas y principios de los derechos fundamentales que establece la Organización Internacional del Trabajo. Dentro de México, bueno, no, primero esto. Es importante rescatar que el término de psicología de la salud ocupacional viene por parte de la Asociación de Psicología Americana, la APA, y la NIOSH, que es este Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional, el cual obviamente, o las dos organizaciones van a estar a cargo de investigar y de ver como todas las enfermedades que se relacionen con el trabajo. Entonces, en este momento nace tal cual el término de psicología de la salud ocupacional y se aplican o buscan aplicar principios y prácticas de la psicología a problemas pues que están relacionados con el trabajo y la salud, pero dentro de una organización. ¿Qué es lo que buscan establecer? Se pueda estudiar pues todo lo que implique un marco psicológico, sociológico y organizacional, tal cual dentro de la empresa. Para conocer un tanto al respecto de los datos que son duros y que son los que nos van a procurar que apliquemos una buena psicología de salud ocupacional dentro de las organizaciones, pues vamos a revisar algunos de estos. En Holanda, por ejemplo, el estrés y la fatiga psicológica relacionada a carga de trabajo fue notificada, ¿no? Esto es importante rescatar. Martínez y Hernández 2005, esta es la fuente de información. En Bélgica, 94,000 trabajadores fueron incapacitados en algún momento por desórdenes psicológicos y motores. Esto hasta antes del 2005, ¿ok? En la Unión Europea, el 4% del Producto Interno Bruto ha sido gastado en problemas de salud mental por estrés y tensión mental. En Luxemburgo, 17% de días de enfermedad son causados por problemas psicosomáticos. En Países Bajos se reportaron 32% de desórdenes mentales. En Suecia, 15,000 trabajadores reportaron enfermedades relacionadas con estrés y tensión mental. Entonces, vamos, sí es un tema en el cual tenemos nosotros campo de acción psicólogos, si por aquí tenemos psicólogos conectados, créanme que está, decían el día que fue un curso UNAM el jueves, lo que no está escrito tal cual sí está permitido y justo nos piden, ¿no? Hay que hacer como mucha investigación al respecto, pero también documentar mucho de lo que no se tiene en México. Para nosotros, hasta el 2018, es el primer acercamiento con los factores de riesgo psicosocial por medio de la norma 035. Y el objetivo de la misma, pues nos plantea que es identificar, analizar y prevenir todo lo que sea un factor de riesgo psicosocial y lo que se puede como promover en una organización para mejorar estos centros de trabajo. Yo difiero un tanto, la verdad, de la definición que nos dan como factores de riesgo psicosocial. Me parece que no es completamente integral, pero la pongo aquí. Ustedes seguramente ya están completamente empapados de la definición, pero tal cual nos dice que los factores de riesgo psicosocial pueden provocar trastornos de ansiedad, no orgánicos del ciclo sueño-vigilia y de estrés grave, adaptación y todo derivado de funciones del puesto, trabajo, jornada laboral, exposición a acontecimientos traumáticos severos, actos de violencia laboral al trabajador. No es que no esté de acuerdo, me parece una muy buena definición, pero adelante les voy a presentar una que encontré me parece es del Delgadillo,
es mucho más integral, ¿ok? En esta norma nos plantean tal cual, pues, lo que es un factor de riesgo, nos acercan con lo que es un evento traumático severo, que es todo aquello que pudiera ocurrir previo o durante la jornada laboral que pueda afectar de mayor manera a un colaborador. También nos hablan acerca de un entorno organizacional favorable, que es aquí donde vamos a ver, por ejemplo, lo del clima laboral, las mejoras, por ejemplo, cuando no se tiene una buena definición de roles de puesto, gestión de tiempos. Violencia laboral, por ejemplo, entra todo lo que es hostigamiento, violencia laboral, de lo que me acuerdo, ¿no? Ustedes ya tienen el acceso al documento. Obviamente, nada más recordar que en la parte de violencia laboral no entra lo que sería una violencia sexual. Importante rescatar esto porque seguramente en algunos casos nos ha pasado tener en las organizaciones donde tenemos presencia que haya algo al respecto de esto. Aquí les puse rápido un cuadrito de acuerdo a lo que marca la norma, que es como la aplicación que debemos tener dependiendo del número de trabajadores que haya dentro de la organización. Tal cual, pues establecer una política de prevención de riesgos sería como en todos los grupos de 1 a 15 personas, 16 a 50 y 51 y más. Aquí, si gustan, la doctora Aide, después te pido apoyo, les pudieras compartir la presentación para no entrar como tan a detalle, porque hoy no es una exposición de la norma 035, sino más bien empezar a ver la forma como podemos intervenir con la misma. De las que más rescato, pues las políticas de prevención de riesgo, difundir la información a los trabajadores, analizar justamente los entornos organizacionales, diseñar programas de medida de control y pues obviamente generar evidencias documentales respecto de todo. En medida que nosotros lo hagamos estando en sitio, pues obviamente tenemos como un bagaje para poder avanzar en investigación al respecto de qué sirve, qué no sirve, qué se tiene que modificar. Esa es la que les decía que para mí es una definición mucho más factible. Es de Delgadillo en el 2011. Ella lo define como que los factores de riesgo psicosocial son todos estos elementos derivados de la relación dinámica entre el individuo, el trabajo y el entorno. Recordando esta parte, por ejemplo, hay un autor que es Flores, en 2000, él nos hablaba de algo que es el psicologismo. Esto es entender que nosotros tenemos factores humanos. Al tener personas trabajando, obviamente van a influir en el medio y viceversa. Al influir de manera inversa, o sea, que el medio influye en ellos, sería llamado el sociologismo, ¿ok? Pero siempre van a tener una afectación, sea positiva o negativa, en su estado de bienestar, acercándolo o distanciándolo de manera sostenida e intermitente al desarrollo de sus potencialidades humanas. Es decir, que tú me sirvas al 100 productivamente dentro de una organización, va a influir si, por ejemplo, hoy saliste peleándote con tu esposo de la casa, ¿ok? Sí influye. Y es así como su progreso, estos elementos deben de ser estudiados en sus relaciones de causas, efectos e historia. Me parece que esta es una definición que robustece a la que nos da la norma para entender qué es lo que vamos a tener que intervenir o evaluar cuando nosotros estemos en sitio dentro de alguna organización, siendo esos psicólogos clínicos laborales. Tal cual, en la prevención de los factores de riesgo, pues es una tarea que va mucho más allá de algo solamente normativo. O sea, no es como, ay, es la norma 035, tráete al psicólogo para que nos haga los cuestionarios y hasta ahí acabó, ¿no? La idea es que realmente tengamos como esta inversión de salud o que así se lo planteemos a las organizaciones donde lleguemos a impactar, ¿ok? Es un bienestar y en consecuencia vas a tener productividad o un bienestar para tus trabajadores y en consecuencia vas a poder mejorar la productividad, la calidad, la rentabilidad que sea de manera sostenida en una organización. No es nada más trae al psicólogo, aplica los cuestionarios y saca el diagnóstico, que es lo que creo que está careciendo un tanto actualmente, por lo menos en México, la norma, ¿no? Que nos quedamos en esta parte de la identificación y que quizás no vamos con una intervención a fondo. ¿Por qué es importante que nos hagamos de un equipo multidisciplinario ocupando o trayendo a las filas a un psicólogo? Bueno, pues porque primero es un buen oyente, o se supone que en las características de un psicólogo tendría que estar esto, ¿no? Que seamos buenos o que tengamos como esta escucha activa, en la cual vamos a poder quizás captar lo que
por guías de observación quizás en un inicio podemos levantar, ¿no? Si en un proceso estoy viendo que quizás la gente o el proceso nos está diciendo que la gente no tiene la mayor productividad, quizás es porque de repente no entendemos la instrucción a seguir para desarrollarla de la mejor manera. Y entonces yo me tengo que acercar a la gente. O sea, si yo quiero saber que realmente está mal, tengo que tener como esta cercanía en piso, ¿no? Y empezar como a analizar. Esta parte también quizás aquí no lo detallo, pero esta parte como de observación al detalle es muy importante por parte de nosotros. También dentro de las características de un psicólogo está el control de las emociones, ¿no? O así tendría el hecho de aprender a regularlas y el que nosotros podamos enseñarle a las personas que están como operadores, como administrativos, como directivos, cómo manejar y desarrollar una asertividad para que justamente en primera nos podamos comunicar y quizás yo le voy a decir, oye, no estás produciendo el número de piezas adecuado, tenga una asertividad al decírselo. No voy a llegar como a reclamarle, ¿verdad? Porque en automático se activa el mecanismo de defensa de cualquier persona. Entonces, tener como esta capacidad del control de la emoción, de la escucha activa, de la comunicación efectiva, es importante que lo tengan presente. Y creo que no nada más del psicólogo, todo el equipo que sea parte del multidisciplinario que atienda dentro de un sitio, tendría que tener como estas habilidades o características. Mente abierta, tal cual. Más que mente abierta, yo creo que hoy lo vinculo con la creatividad. El hecho de que nosotros nos llamen un cliente, obviamente va a ser como, me está pasando esto, nosotros tendríamos que llegar a hacer como el diagnóstico. Ahorita adelante viene una lámina de cómo les pongo como los pasitos a seguir, si así lo quieren ver, que igual pueden funcionar para algunos, para otros no, pero la idea es tener como una línea a seguir. ¿Ok? Bien. Después, esta parte de ser sociable, pues obviamente tiene sus beneficios. Más que ser sociable, creo yo, ser empático, ¿no? Empezar a ver el mundo como desde tu perspectiva, pues porque yo no soy tú. Entonces, quizás en las deficiencias que tenga un proceso, pues puedo escuchar a la gente y entonces tomar como nota, levantar ideas de observación, hacer mis cuestionarios, hacer que todo se mida de tal forma que tengamos y así se tratan, ¿no? Les pongo un ejemplo, dentro de la organización que estuve recientemente, nos dimos cuenta que, por ejemplo, el llenar cierto formato que tenían ellos, daban por hecho que las personas sabían hacerlo. Y pues decían, pues es que tenemos como el esquemita, ¿no? Y tú les preguntabas, ¿sabes a qué se refiere tal punto? Pues algunos sí, otros no, y era como, bueno, pues ahí es una instrucción que se debe de pulir para que no haya margen de error, ¿no? Al momento de quizás decirle lo que tiene, cómo lo tiene, en qué condiciones y qué es lo que falta, ¿no? Pero a veces no entendían algo tan sencillo como un pizarrón o una ficha llena. Entonces es importante tener como esta creatividad y esta atención también al detalle. Esta parte, les decía, de buscar cómo socializar, pues siempre generando, vincular esto con el bienestar de los demás dentro de la organización, de todos los que hacen como parte de la organización. Finalmente, pues confiable, lo que les comentaba, esta empatía que se puede desarrollar entre personas que obviamente se sientan cómodos. Creo que gran parte del programa que presentó Imedi dentro de la organización que estuvimos, con mi persona dentro de esa empresa, fue el éxito, ¿no? El que pudieran acercarse, el que se sintieran cómodos, el que se discutiera si estaban como en qué estatus las cosas, y poder abordar las dificultades que se presentaban, ¿no? Pero siempre yo les diría, les diría ser directamente dentro de los procesos donde nos metamos, como digo yo, hasta la cocina, al jugar. A mí me sirvió mucho un evento traumático severo, le costaba mucho trabajo hacer como el insight, ¿no? Como el 20, de que tenía parte de responsabilidad al respecto del accidente que había sucedido y se tenía. Finalmente se da que es
parte quizás de ir en un tercer turno, y ahí no se quedó dormida, ¿no? Entonces hoy sabemos que en esas organizaciones se tendrían que seguir programas saludables en México, porque entiendo que hay gente conectada de otros países. Aquí está este programa que nos marca como ciertas líneas que tenemos que respetar. Entonces ya lo tenemos para cuando hablamos de cuestiones musculoesqueléticas, mano, tobillo y demás, pero también en la parte de dispersar como la atención cuando los movimientos son como repetitivos es muy importante. Bueno, pero ¿qué es lo que impacta o lo que influye en un factor de riesgo psicosocial? Tal cual es una interacción social que se tiene con la organización, con los miembros de la misma, ¿no? Lo que tenemos que considerar para empezar a tener actuación de manera adecuada, siendo el psicólogo que vaya y que haga la mejora, primero tendremos que hacer análisis de lo que sería el clima laboral, ¿ok? Todo aquello que sean las políticas de prevención, los procedimientos que tengamos dentro de la organización, es importante que les demos como seguimiento, ¿no? También es como incluso preguntar, ¿no? Esta descripción individual de percepciones que se tienen dentro de la organización, todo eso es un clima laboral, ¿ok? La satisfacción al trabajo, bueno, pues resta decirlo, no es que tan cómodo me estoy sintiendo dentro de mi trabajo y con lo que estoy haciendo. Las condiciones, bueno, esta parte nos ayudamos mucho de todos los, el equipo de seguridad e higiene, ¿no? Estas condiciones en las cuales, pues, no haya actos inseguros, haya prevenciones de accidentes, etcétera, etcétera, y que realmente se cumplan, ¿no? La parte también de las capacidades necesarias o las expectativas que tenemos del colaborador. Yo no puedo poner a un colaborador, llámese activo, operacional, si yo no tengo el detalle o la atención al detalle de, bueno, pues lo tengo que capacitar, ¿no? Porque a veces esto es un factor que impacta en generar estrés, ¿no? El que yo no tenga las habilidades para el manejo o el dominio del empleo al que fui, pues llamado, ¿no? También muy importante revisar los valores, las tradiciones y las costumbres, por ejemplo, de cada país. Ejemplo, ¿no? Aquí es intocable el 12 de diciembre, es así como de, ¿no? La Virgencita, y entonces por la Virgencita tenemos que descansar, y entonces tendríamos que programar con antelación el tiempo de productividad que vamos a tener, negociar incluso si tienes sindicato dentro de la organización, cómo se va a manejar esto, ¿no? Las condiciones también personales externas de la organización, importante saber, por ejemplo, el medio en el que están. En la organización donde estuvimos haciendo, les comentaba todo esto, caímos en cuenta en los hallazgos que, por ejemplo, la forma de crianza que tenían varios imposibilitaban de alguna manera la comunicación entre ellos, ¿no? Nos damos cuenta de repente por ahí una situación hacia la organización por parte de algunas personas porque pues se peleaban entre los colaboradores. Y pues bueno, era quizás esto, ¿no? La forma mucho de crianza o todo lo que sea como externo a la organización, pero impacta finalmente cómo me puede impactar a mí dentro de la organización. Todo esto va a converger en esta parte de en el generar estrés, ansiedad, trastornos del sueño, todo lo que marca, por ejemplo, la norma, ¿no? Esta parte de salud física, social y psicológica, porque de repente si yo estoy ya muy estresado, voy a tener picos de cortisol y quizás voy a inflamarme mucho de mi estomaguito, ¿no? Y constantemente voy a tener algún malestar estomacal y voy a estar constantemente en el servicio médico. O quizás voy a enfermar mucho más de mis vías respiratorias porque estoy propenso debido a que estoy generando demasiado estrés, ¿no? Finalmente también impacta en qué tan satisfecho me siento al estar dentro de una organización. Y todo esto converge en eso, que se convierta o se pueda convertir en un daño a la salud. Por ello la importancia de darle un abordaje integral. No nada más es como el trabajo del psicólogo, no, aquí tiene que haber gente de seguridad e higiene, tiene que haber médicos ocupacionales, tiene que haber psicólogo. ¿Me explico? Entonces, es un equipo multidisciplinario. Hay que ver así las intervenciones que tengamos en sitio. Ok, en esta parte para empezar como a bajar el psicólogo, ¿cómo nos va a ayudar en una mejora continua
de una organización va a proponer, ¿no? Probablemente ya en muchos países, en muchos estados, esto ya está llevándose a cabo, ¿no? Pero hay que investigar o hay que saber todas esas actividades que están diseñadas o implementadas, ¿todo bien?, con el objetivo de disminuir o eliminar como las exposiciones a todo lo que implica un factor de riesgo, ¿ok? Actuando sobre condiciones del trabajo o sobre el individuo o la interacción de ambos. Es decir, yo tengo que revisar cómo ha sido esta interacción. Cuando yo llego, tendría que investigar desde cero todo lo que pueda ser un factor de riesgo psicosocial, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque ahí es donde nos cuesta, ¿no? Minimizar. Ay, Cristo. Eso, ya estamos. Les decía, entonces, espero que así se escuche mejor. Es que yo ya me seguí como hilo de media y ya no supe, no les pregunté, ¿todo bien? ¿Vamos bien? Pero bueno, ahora lo retomo. ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Espero que sí. Bien, les hablaba respecto a intervención, ¿no? Tenemos que revisar todas las actividades que han, o sería el objetivo, ¿no? Diseñar e implementar actividades para disminuir o eliminar, que es, vamos, el objetivo mayor, la exposición de factores de riesgo psicosocial, ¿ok? Actuando sobre las condiciones tal cual que tenemos en los trabajos, donde vayamos a hacer nuestra intervención. Les decía aquí que aquí es donde siento yo que nos atoramos un poquito con la norma dentro de México, porque es la gran pregunta de los cómo. Ay, creo que sí, el internet está como inestable, ya se volvió a trabar. Sí te escuchamos bien. Ok, Sí. okay. Bien, es que a mí se me trabó. Listo. Es importante lo que les mencionaba, los cómo, ¿no? Aquí es donde a veces nos quedamos solamente en la identificación y tal cual, pues vengo como a compartir estos niveles de intervención psicosocial. Las intervenciones van a ser de distintos tipos. Puede ser primaria, puede ser secundaria, puede ser terciaria. Vamos a identificar cuáles son cada una. En un nivel primario, justamente, es solamente evitar y prevenir. Tal cual los problemas de salud que pueden tener los trabajadores, las consecuencias que pudiéramos tener o estar generando por un estrés laboral. ¿A quién va dirigido? Pues a todos los que seamos miembros dentro de una organización. Es de una medida preventiva. Está dirigida a todas las organizaciones. Aquí todas las organizaciones que hoy nos acompañen o todos estos médicos, psicólogos, nutriólogos que puedan estar todavía conectados, pues es la idea, ¿no? Que se pueda dirigir a todas las organizaciones. ¿Qué se busca? Vamos solamente a capacitar a trabajadores respecto a todo lo que sean aspectos relevantes con el estrés, ¿no? ¿Cómo lo puedo enfrentar y cómo lo puedo prevenir? Ejemplo, que yo ya saqué, no sé, mi diagnóstico y de repente me dicen, es que siguen apareciendo conductas disruptivas, es que siguen estando todo el tiempo en servicio médico, que porque se sienten mal, esto, lo otro. Obviamente, esto documentado por cuestionarios, para que haya números, ¿no? Dentro de una organización siempre tenemos que medirnos con base a estadística y números. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues por ejemplo, este tipo de situaciones que hacen dentro de algunas organizaciones, que es como el día, no sé, el día y medio. Pues correcto, sí tiene un porqué. Y si lo vinculas, por ejemplo, con alguna actividad física, ¿cómo puede generar, no sé, químicos cerebrales adecuados mi trabajador, por lo menos en ese día, y de manera continua estar teniendo como esta exposición, ¿no? Todo lo que a veces pensamos que es como de un mínimo impacto en los colaboradores, créanme que no. Te genera pertenencia, te genera esta parte de liberar química adecuada para tu cerebro, que si estaba muy dormido se puede activar y entonces viva en efecto serotonina, qué sé yo. O sea, tienen que tomar pero esto es meramente preventivo, o no por casos, cual es empezar a hacer la detección de los riesgos psicosociales, que son la gran mayoría los que empezamos como en la intervención secundaria. La idea es limitar el deterioro de la salud y todas las consecuencias que se pueden traer. Justamente, de qué forma puedo hacer una reducción de los factores de riesgo psicosocial e impactar en el bienestar de mis colaboradores a nivel individual y grupal, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuándo va a estar
Aquí sí va a aparecer cuando ya haya los primeros síntomas de estrés, cuando ya hubo alguien que reportó, ay, es que estoy teniendo modificación del ciclo sueño, es que, ¿qué cree, doctora? No estoy durmiendo bien, es que estoy comiendo muy mal, es que ando muy inflamadito del estómago, es que me estoy enfermando muy seguido, o obviamente que el servicio, no sé, médico, se pueda dar cuenta, mediante sus números de consultas, porque me imagino que la sacan de manera semanal o mensual, sabes que estamos teniendo un pico, entonces ahí es donde tenemos que hacer como este trabajo multidisciplinario. El objetivo tal cual es controlar el avance de riesgo en el cual estemos como rayando, limitar obviamente el deterioro y las consecuencias y mejorar la forma en la que el trabajador pues tal cual enfrenta los factores estresantes. Esta intervención terciaria ya busca minimizar los efectos de los problemas, ya está también generando un tratamiento, ya podemos plantear a una organización, mira, tenemos estos problemas y se van a tratar de esta manera. Tipo, vuelvo a poner a mi casa IMEDI como ejemplo, a nosotros nos hablan de cierta organización y nos dicen, tengo este problema. Los gerentes como que no saben manejar su comunicación y a mí me dicen, a ver, Tania, vente, mi coordinadora, la doctora Aide. Vente, vamos a planear un programa de intervención, qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Se les planteó tal cual esta intervención por etapas. Obviamente, no para todos va a funcionar lo mismo, pero necesitamos meternos una vez más, le insisto, de fondo para poder saber cómo podemos ayudar y cómo podemos sumar a la organización. Y encontrando los hallazgos, entonces sí procurar una mejora continua, ¿ok? Cuando ya los trabajadores están afectados por el estrés, aplica esta intervención tal cual es una parte de recuperación de autoconfianza, autocontrol, autoeficacia, porque quizás yo tuve no sé, alguna línea de montaje en la cual tenía un mal liderazgo por parte de mi líder y se la pasaba diciéndome lo tonto que era para realizar las actividades. Y entonces yo lo sentí o se comprobó que había una violencia laboral dentro de la organización y pues la organización quiere dar seguimiento y tratamiento, ¿no? Porque pues al parte de ser una situación que no debe de vivirse, es un programa. Entonces, hay que no nada más quedarnos como por encimita, lo que les decía de la detección, no, hay que meternos de raíz, porque incluso esto se puede documentar como las buenas prácticas, ¿no? ¿Qué hiciste? Ok, tenías este problema, pero ¿qué hiciste para remediarlo y para eliminarlo? También es una intervención curativa, aquí puede ser de tipo psicológico o médico, pues tráete al fisioterapeuta porque lleva una afectación en una persona que lleva 12 años dedicándose a, no sé, cerrar botellas. Ah, bueno, pues entonces tendría que haber un seguimiento. Tal cual es el tratamiento. Quizás ya no voy a tener un revés de, no sé, un manguito. ¿Cómo se llama, doctora? ¿Manguito rotador? Perdón, es que aquí tengo un apoyo. Ah. Ok, entonces, justo es esto, ¿de qué forma puedo intervenir para tratar o curar? ¿Sale? Tal cual en esta parte, pues sí promovemos, todos los que somos psicólogos, esta parte de un tratamiento psicoterapéutico. Les pongo un ejemplo. Pasó, ¿no? Igual dentro de la organización donde estuvimos, una persona que se da cuenta que por la forma de crianza desarrolló un apego inseguro, un apego evitativo, ¿no? Y yo le decía, es que no es tanto que la empresa me entienda de, pues sí tiene sus problemas personales, pues sí, pero cómo ese apego evitativo me puede impactar a mi organización, que tal vez seas un colaborador que sabe hacer las cosas solamente solo, que le cueste trabajo colaborar en equipo, que le cueste trabajo, por ejemplo, comunicar, quizás el exponer, la seguridad, que no se afiance de un idioma para exponer, que te sea complicado, ¿no? La dinámica constante con el entorno. Entonces, no es nada más como, tienen esto y ya. No, o sea, es cómo me impacta a mí como organización y de qué forma a mí me va a dejar de generar dinero porque esta persona no sea productiva por tal o cual situación. Por ello es importante a veces también tener un seguimiento psicoterapéutico. Lo que yo les decía en muchas organizaciones, no se trata de que tú les des la terapia, pero igual tú haces como algún diagrama dentro de la organización en el cual digas, bueno, el abordaje va a ser si hay una crisis, la contenemos y quizás yo te levanto tu batería y te digo, ¿sabes qué? Tú te tienes que ir a una instancia mayor de salud, decides si lo haces por fuera o si, por ejemplo, tuviera la posibilidad la organización de tener un psicólogo para dar tratamiento, pues ahí, ¿no? La dan muchos en líneas de ayuda, en psicólogos presenciales dentro de la organización. O sea, recordemos que nosotros somos los creadores
de esas mejoras que quizás muchas organizaciones hoy por hoy no tienen. Esa es la parte donde el psicólogo va a proponer. Si la organización lo realiza o no, bueno, ellos como empresa tendrán a bien saber si lo hacen o no, sabiendo que son sujetos de supervisión por parte de las normas. Y, no sé, secretaria del trabajo llega y te dice, a ver cuántas horas rolan estas personas y así, y tú no lo tienes ni documentado ni establecido. Si tú, por ejemplo, metiste a la línea a alguien que no estaba capacitado, pues obviamente son demandas, ¿me explico? O sea, no es como por nuestro lindo gusto que se marque de esta manera, se tiene que hacer, por eso está normado. ¿Ok? Finalmente, en esta parte de la intervención terciaria, los objetivos serían, pues, reducir trastornos psicosomáticos, todo lo que pueda ser una conducta disruptiva, que quizás yo sea muy impulsivo, muy gritón, y todas las afecciones físicas que esto me pudiera traer, ¿no? Es que se la pasa bien enojado y siempre está con dolor de estómago, pues bueno, por algo será, ¿no? Actuar a nivel de personalidad, obviamente entendiendo que somos seres que interactúan, no todos nos vamos a llevar bien, pero justamente buscar de qué forma la organización puede atender esas necesidades de comunicación, ejemplo, ¿no? Afrontar el estrés laboral mediante recursos personales o laborales, que es lo que da la organización para que su gente esté mejor. Ejemplo, ¿no? Lo que hacen muchos, ahora que va a ser Día del Niño, no sé si por ahí vieron, ponte con tu playera de día de superhéroes para el evento. Y tú podrías decir, ay, ¿eso qué? O sea, nada tiene que impactar. Haces que el colaborador se sienta parte o pertenencia de algo, que sienta pertenencia por la organización. El hecho que algunas empresas digan, ok, viernes casual, y puedes venir en tenis, cosa que en muchas organizaciones no se permite. Ah, bueno, eso, ¿cómo me genera quizás comodidad o sentirme bien o no sentirme tan estricto en un ambiente? Ah, bueno, hoy, no sé, nos vamos a saludar con cómo amaneciste hoy. Y son buenas prácticas que se implementan, no lo digo yo, hay todo un programa, por quien quiera ahí como echarse un clavado, les digo, dentro de México se llama ELSA. Entonces vienen ciertas líneas de acción que se tienen que abordar. ¿Cómo les platico, no sé, de la semana de la seguridad? De una forma más didáctica y dinámica, para que se les quede. Ay, no sé, pues hago juegos, ¿no? Y tú pudieras decir, bueno, ¿eso a mí de qué me sirve? Insisto, tienes que tomar en consideración que no todos son los mismos niveles, que gente, todo porque quizás y quedaron con secundaria, algunos trunca, algunos terminada, qué sé yo, y a todos les tienes que impactar, que cuiden su salud, que identifiquen el estrés, que sepan cómo realizar los procesos, que sepan seguir instrucciones, ¿me explicó? Entonces, aquí es una integración de intervención integral, ¿no? Tal cual lo dice su nombre. Bueno, ya casi para la recta final, ahí suena muy bonito, pero ¿cómo le hacemos? ¿No? ¿Cómo podemos empezar a transformar como esa organización? Bueno, estos son pasos que se plantean para el proceso de intervención, ¿ok? Tal cual primero vendría la identificación, lo que les decía, levantar guías de observación, quizás la invitación, por ejemplo, nuestra norma, levantar cuestionarios que podamos estandarizar por estadística, ¿ok? Es muy importante entender lo que sería el segundo punto, que es la medición, ¿no? Ya que nos sale como esa medición, ok, ya tenemos los datos, ya tenemos los números, vamos a evaluarlos, vamos a diagnosticar. Ah, no sé, pues salió que tienen jornadas de trabajo superiores, ¿no? Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Recordando, por ejemplo, que al plantear un plan es tal cual el proyecto, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos proyectando que queremos realizar? Yo me acuerdo mucho igual cuando llegué a la organización donde estaba, yo decía, pues yo te lo platico, ¿no? Y me decían, no, o sea, tienes que venderlo a la organización. Entonces aprendí, por ejemplo, que existe un Gantt, ¿no? Que es una herramienta quizás de los ingenieros industriales que me dicen, ah, pues es que aquí vas a avanzar en tiempo. Y yo quizás desde mi trinchera lo identificaba como un cronograma. Y dije, ay, nada más le ponen el nombre diferente, pero es eso, ¿no? Es saber cómo vamos a procurar que este proyecto tenga un orden lógico. Ese sería como el plan. La estrategia, pues tal cual, revisar qué tipo de recursos son los que voy a ocupar. No sé, decimos, perdón, quizás voy a ocupar de parte del área de recursos humanos el actual, con los correos para mandar mi
bueno, eso. ¿Cero qué? Ah, por ahí no me acuerdo de la norma, corrígeme doctora Aide, 030, la que les norma el consultorio. No, la 04 o 05 también de expediente médico. Ok, ejemplo, ¿no? O sea, que tengamos como el establecimiento que ocupas para dar la atención de bienestar integral a tu colaborador. Que sepa que si se siente mal, puede ir al servicio médico a que le tomen la presión y que no le vayan a regañar o qué sé yo, porque fue a hacer uso. O sea, todo esto es una estrategia tal cual. De intervención, ¿qué recursos? ¿Qué pretendo modificar? ¿Cómo lo voy a modificar? ¿Ok? La implementación es tal cual poner en funcionamiento ese plan que hayas tenido o esa proyección de etapas que vas a tener dentro de tu programa, ¿ok? El seguimiento, muy importante. Hay que medir nuevamente durante la implementación para saber qué ajustes se tienen que hacer, ¿ok? No demos por hecho que como lo corrimos, ya, maravilloso. No, tenemos que hacer un seguimiento, tenemos que tener datos reales. Puede que alguien ya fue despedido, puede que ya hubo, no sé, un factor de riesgo que no habíamos visto en un inicio, puede ser que ya es época de primavera, ya hace mucho más calor en el lugar donde estemos y eso impacte más en las enfermedades que se detonan. O sea, hay que estar en monitoreo constante con este seguimiento. En la eliminación y control, pues tal cual es qué se queda, cómo se queda y de qué forma lo vamos a controlar. Ejemplo, pues ya sé que si un colaborador se siente mal, pues quizás voy a armar un protocolo de actuación cuando un colaborador se siente mal, ¿no? Un manual en crisis por un desmayo. Bueno, pues entonces ya me senté seguridad de higiene, ya me senté medicina del trabajo, ya me senté, si quieren imitar tendría que estar involucrado la dirección del lugar, ¿no? O sea, ¿qué se va a hacer? Y quizás eliminamos eso que pudiera ser un riesgo psicosocial, lo controlamos y le damos forma, tal cual es aquí darle forma. Y la prevención, entonces sí, lo que pensábamos que era de inicio, pues les empezamos a meter las infografías, los videos, las pausas, esto, lo otro, pero ya tal cual como una prevención. Ya le digo, tienes sed, ya sabes que vas a ir a un lugar o una estación donde te vas a poder hidratar y ya no vas a tener como este golpe de calor porque ya sabes cómo el procedimiento a seguir. Pero obviamente todo mediante el trabajo de un equipo multidisciplinario. Ejemplo, es que lo mismo que decíamos hace rato, mi supervisor me gritó mucho tiempo. Bueno, hoy ya sé que va a haber un protocolo de actuación al respecto, primero de un código de ética, que yo ya tengo desde sí o sí mi código de ética como organización. Posterior a esto, ok, me sigue molestando, vamos a levantar un procedimiento de cómo puedes tú acercarte quizás con el área de recursos humanos a comentar esto y qué es lo que se va a hacer. Paso 1, meter como el reporte con recursos. Paso 2, levantar como la carta donde está solicitando atención al respecto, etcétera, etcétera. Dependiendo el protocolo normado que se haga dentro de cada organización. Les puede parecer como muy tonto, pero hay muchas organizaciones que lo tienen muy general. Y en esta generalidad se pierde esta parte de la especificidad y ahí es donde nosotros tenemos que actuar. Ahí es donde nosotros tenemos que identificar cuáles son las áreas de oportunidad de los protocolos que existan y los que no, para que podamos evitar todo esto que sería un factor de riesgo psicosocial. Finalmente, las buenas prácticas pues será toda aquella intervención que va a informar, que va a ilustrar, que va a sugerir cómo se van a actuar ante esos factores de riesgo psicosociales. ¿Cómo mejoran estas prácticas habituales las empresas? El simple hecho de que yo sepa, no sé dónde meter o cómo comunicar, hoy voy a faltar al trabajo, ¿ok? ¿Y cómo se hace, no? Hoy voy a ir a una cita médica, ¿ok? ¿Y cómo se hace? O sea, no debemos de dar por hecho las cosas, tenemos que trabajar como en esta especificación al detalle. Si me dicen, yo nuevamente soy una persona que colabora en las líneas de una empresa, perfecto. Si a mí me dice, tome la pieza, dele la vuelta, colóquela, ya. Y quizás no me dijiste que le tenía que poner la etiqueta, que tenía que revisar que fuera como color salmoncito, que tenía que darle 3 vueltas y nada más decía dele vuelta, pero no decía el número de vueltas. No hay que obviar la información.
Esto es lo que nos puede producir un factor de riesgo psicosocial, ¿ok? Muy importante, cada riesgo psicosocial pues tiene características específicas, ¿no? Que va a requerir de unas u otras medidas de prevención, reducción o eliminación. No todo es igual para todas las organizaciones. Aquí pongo el saquito de IMEDI porque es tal cual. Es hacer un saco a la medida de la organización a la que lleguemos a analizar cómo estos factores de riesgo y cómo se puede mejorar mediante las buenas prácticas que planteemos o que intervengamos, valga la redundancia, cómo puedes ser tú ese socio estratégico que mejore, ¿no?, la organización, porque pues para eso nos contratan, ¿cierto? Para que podamos potenciar a la organización, a los miembros de la misma. Finalmente, les pido que recuerden que el enfoque de intervención laboral siempre está vinculado con esta salud individual en la organización. Es un proceso dinámico, no es rígido. Yo siempre les decía o les digo a mis pacientes, acuérdense que estamos en el proceso de la excelencia, ¿no? Porque somos seres humanos, no vas a estar del mismo humor todos los días y no te va a pasar lo mismo todos los días. Es la diferencia de las máquinas y ni las máquinas son perfectas. Entonces, este proceso dinámico no lo perdamos de vista. Tenemos que desarrollar canales de comunicación efectivos en todo momento, adoptar medidas preventivas y de control, tener un enfoque participativo, involucren a sus directivos, propónganles ideas. Es aquí donde yo les diría, hay que ser muy creativos, porque nosotros somos quienes vamos a vender la solución, ¿ok? En el enfoque de intervención individual, bueno, focalizar mucho esta parte de intervención del ejercicio físico, la capacitación, la terapia, lo que se tenga que implementar a nivel individual. Sugerirlo que pueda ser implementado por la organización, sino también dirigirlo por fuera. Y tal cual la intervención a nivel organizacional, ahí me comí una E, pero es una buena o una adecuada selección de personal, una capacitación de empleados y directivos, la intervención de características físicas y mentales del trabajo, o sea, revisar todo lo que es el entorno, ¿no? Levantar tu diagnóstico tal cual, como médicos ocupacionales lo tienen que hacer para saber dónde están, cuánta gente tienen, de qué se va todo, ¿no? Promoción de una comunicación adecuada y pues tal cual el diseño de trabajo. Es aquí donde son como las áreas de mejora, si así lo quieren ver, donde podemos intervenir nosotros psicólogos. Donde intervenimos, no donde podemos. Bueno, pues por mi parte sería todo. Los dejo con esta frase que me encantó, la verdad, y dice: el encuentro entre dos personalidades es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas serán transformadas. Espero les haya servido de algo. Son niveles de intervención que pueden ayudarnos a tener como una directriz dentro de una organización para procurar la mejora continua en ella. Porque somos eso, el socio estratégico que va a modificar, ¿vale? Muchas gracias por su tiempo.